oferta, los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Entonces, por un lado, tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo por medio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era poco más del 10%. Bueno, era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando el 1 de junio, Díaz Serrano anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos, López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo Moctezuma nuevo director de Pemex. Enseguida, ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. Por supuesto, los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron y dejamos de recibir $16,000 millones al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. López Portillo, como apuntaría en un ensayo meses después Gabriel Said, seguiría apostando, esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. Entonces teníamos déficit de balanza de pagos, de cuenta corriente, déficit fiscal, un problema muy severo de sobreendeudamiento externo, de costo del financiamiento externo, y todo eso lo estábamos tapando durante la segunda mitad de 1981, trayendo más crédito externo. Ya para entonces la desconfianza en la economía mexicana había cundido y dio inicio una masiva fuga de capitales. Estábamos pagando deudas, lo cual implica salidas, pero también estábamos viendo que los inversionistas mexicanos y extranjeros estaban tomando sus pesos, cambiándolos por dólares y llevándoselos para afuera, precisamente por las condiciones de incertidumbre y de inestabilidad, y porque no veían que el gobierno estuviera tomando medidas de fondo. Los banqueros le pedimos al presidente que devaluara. Era insostenible el tipo de cambio que se estaba manejando. Porque lo más barato en el mercado era comprar dólares. Y la gente no es tonta, lo sabía y compraba dólares. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Presidente que devalúa, se devalúa, declaró. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La frase no hizo más que alimentar la desconfianza de los llamados sacadólares, que no hicieron caso de la prédica del presidente y siguieron comprando divisas. Y en esos meses sufrimos una salida de capitales enorme. No recuerdo muy bien las cifras, pero si digo más de $20,000 millones, creo que no estoy exagerando demasiado. Nos costaba una enorme cantidad de recursos y en muchas ocasiones nos acabamos todas las reservas con tal de estar sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial.
En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. El desplome solo se detuvo cuando, en una medida desesperada, el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó la paridad en 70 pesos por cada billete verde. En medio de la tormenta, López Portillo comenzó a reflexionar sobre la sucesión presidencial. En septiembre de 1981 escribió que si los problemas del país eran políticos, el dedo se inclinaría por Javier García Paniagua, el secretario de la Reforma Agraria. Pero si los problemas eran económico-financieros, el elegido sería el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Desde 1978 sonaban las arcas, pero el dinero del petróleo no erradicó la pobreza de los mexicanos. Ya para ese año, el subempleo, el comercio ambulante, las marías y los tragafuegos eran una realidad lacerante en la capital del país y en otras ciudades. Con los tragafuegos, se popularizó el chiste de que si no se hallaban clientes en el extranjero para el petróleo, ellos serían el mercado natural. Hay que recordar que 1982 cierra con cero crecimiento, un déficit del gobierno de 17% del PIB, que para aquellos que no estén enterados de estas cosas, es difícil encontrar otro caso en otro país, en otro tiempo, con un déficit de ese tamaño, incluyendo países que han estado en estado de guerra. Sí, fue un despilfarro brutal. A mediados de 1982, las evidencias de la bancarrota obligaron a recurrir al apoyo del Fondo Monetario Internacional. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Donald Reagan, convocó a la comunidad financiera mundial a una reunión urgente. Y el 20 de agosto de 1982 en Nueva York, el secretario de Hacienda de México, que era yo, le declara a la comunidad financiera internacional que ya no tenemos dinero. En el momento en que llegamos nosotros a Nueva York, la verdad es que cundió un gran nerviosismo en los mercados. El licenciado Silva Herzog y yo íbamos caminando por Park Avenue, en donde están los edificios, las sedes centrales de los principales bancos de los Estados Unidos. Y conforme avanzábamos cuadra a cuadra, se iban cayendo los precios de las acciones en el mercado y teníamos la impresión de que conforme caminábamos se estremecían aquellos edificios, se estremecía Wall Street en virtud del problema sistémico que México iba a causar por su problema de deuda externa. Entonces, en una reunión que ustedes se podrán imaginar lo dura, lo tensa, lo difícil que fue, decirle a la comunidad financiera internacional: se me acabaron las fichas, no tengo dinero, debo, no niego, pago, no tengo, como el famoso dicho mexicano. Pero no solo eso, sino que necesito que me presten más dinero para poderles pagar a ustedes los intereses de sus créditos. En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaba sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento, apoyados en el petróleo, como en algún momento pudo haber sido. Y después, ante la cerrazón de los países del norte, pues no pudo ser. Que es una de las angustias tremendas de un presidente que dejó de ser y que vio cómo se desmoronaba todo lo que construía. En su último informe de gobierno, José López Portillo habría de encarar a la nación. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Su informe fue la bitácora de un timonel que no admite su parte en el naufragio. Soy